Graham Gibbs, en el análisis de la investigación cualitativa, habla que este tipo de investigación nos pretende acercar al problema que estamos investigando, para entenderlo, describirlo y tratar de explicar esos fenómenos sociales. Para poder llevar a cabo un análisis, podemos trabajar de diferentes maneras, a través de historias de vida, o haciendo un análisis cotidiano, analizando interacciones, o en análisis de documentos de texto, imágenes, etc. Explica el autor que las personas construyen un mundo a su alrededor, que es significativo para ellos. Los investigadores tenemos el trabajo de analizar ese contexto, esos contenidos, a través de modelos, tipologías y teorías que intentan ser generalizables para poder describir cuestiones sociales. El autor plantea que los dos procesos del investigador realiza tanto recolección de datos como de análisis de los mismos no son estrictamente secuenciales, sino que mismo mientras el investigador está recolectando datos en el campo de investigación, va a iniciar su análisis, va a tomar notas de campo, generar su diario de investigación. Luego, cuando se comienza a codificar, aparece una multiplicidad de códigos, que más tarde el investigador la irá otorgando interpretación en su contexto y teoría. En la investigación cualitativa se pone mucho énfasis en la exploración de la naturaleza de un fenómeno particular. Un enfoque de esta índole hace hincapié no solo en la singularidad de cada caso, sino también en la naturaleza holística de esta realidad social, es decir, los factores, las características que pueden entenderse adecuadamente, solo en referencia al contexto más amplio de otros factores y rasgos. Nuestro análisis son en sí mismo interpretaciones de esta manera de construcciones del mundo. Cuando hablamos de los códigos y la codificación, habla de codificar como una manera de categorizar el texto para establecer marcos ideales. A medida que uno va categorizando, es importante que se pase de un pasaje descriptivo a códigos más analíticos. En cuanto a la codificación, habla el autor de dos modelos. Uno de codificación guiada, que es por conceptos que uno ya tiene, que ya genera un marco, donde uno a partir de ellos comienza a codificar el texto. Y la otra línea es la de codificación abierta, donde uno deja de lado los preconceptos que tiene y comienza a codificar lo que resulte relevante. Gibbs plantea que la codificación puede hacerse o combinando estos dos estilos de codificación, centrando la misma en conceptos fundados que tengamos estudiado sobre la temática, y buscando el texto y a su vez codificando todo lo que nos parezca pertinente, que escapa del marco que estamos estudiando. Y entonces así se pueden encontrar nuevas relaciones, hallazgos, etc. Esta teoría fundamentada dice que su foco central se pone en generar inductivamente ideas teóricas o hipótesis nuevas a partir de los datos, en contraposición a la comprobación de las teorías específicas de antemano. Se dice que estas nuevas teorías son fundamentadas en la medida que surgen de los datos, y esto las apoya. Son una fase posterior del análisis, cuando estas nuevas ideas se deben relacionar con las teorías existentes. En su explicación, sumamente accesible a la teoría fundamentada, Strauss y Corbin presentan muchas ideas y técnicas específicas para lograr un análisis fundamentado. Estos autores dividen la codificación en unas etapas. Hace una codificación abierta en la que se lee el texto de manera reflexiva para identificar categorías pertinentes. Luego una codificación axial en la que las categorías se precisan, se desarrollan y se relacionan, se van como interconectando, como formación de tablas, etc. Y luego una codificación selectiva, en la que la categoría nuclear, o lo que es el centro de todas las demás de la teoría, forma una historia que se identifica y se relaciona con otras categorías. Gibbs también hace referencia al análisis de las narraciones y habla de la importancia de ellas. Dice que en el análisis de las narraciones y las biografías hay una nueva dimensión en la investigación cualitativa, que se centra no solo en lo que las personas dicen en ellas y los acontecimientos que describen, sino en cómo lo dicen, por qué lo dicen y qué lo sienten y experimentan. Así las narraciones nos permiten compartir el significado que las experiencias de los respondientes tienen ellos y darle una voz para que podamos llegar a entender cómo experimentan la vida. Cuando uno realiza el análisis comparativo, tiene que visualizar cuáles son los códigos más importantes que son causa de otros, como una raíz con sus ramificaciones. Y el autor lo plantea como una familia, como el padre sería el código jerárquico y luego sus hijos, que tienen relación entre sí, son hermanos y así sucesivamente. Bien, entonces por ejemplo, si fuera aspectos negativos de la ciudad de Montevideo, nuestro código jerárquico, tendríamos como algunas causas, sería la mala gestión, la idiosincrasia, los medios de comunicación que son sensacionalistas, a su vez de esos medios de comunicación sensacionalistas
que generan inseguridad, que se marginalizan algunas zonas de Montevideo. Entonces, es importante preguntarse cuáles son las causas de lo negativo que se ve en Montevideo y qué genera estas acciones. Miedo, inseguridad, marginalización. Y en cuanto a la mala gestión, ¿qué se genera? Sociedad que nadie cuida. Entonces la jerarquía da un orden, genera en sí mismo un análisis de los datos a medida que vas categorizando y se puede comprender la manera de ver la problemática desde la perspectiva de los investigadores. También como ayuda a reconocer que a veces uno duplica códigos y puede ver que es lo mismo, analizar las dimensiones de esos códigos que están dentro. Y también a medida que se clasifica se puede ver de acuerdo a ciertos atributos de los entrevistados sus respuestas, como por ejemplo, si pertenece a cierto nivel socioeconómico, se responde de la misma manera o no, si es hombre, mujer. Dice que es importante transformar los códigos lo más analítico posible para reducir los códigos y generar una tipología de causas. Bien. Entonces luego cuando habla de las comparaciones, dice que hay que ir más allá en la investigación. Lo primero sería lo jerárquico meramente descriptivo, pero cuando uno empieza a comparar, se puede buscar patrones, establecer comparaciones, puede producir explicaciones, construir modelos. Estos aspectos hay diferencias y similitudes. Por ejemplo, si veo los aspectos negativos, puedo ver si las causas de esos problemas están reflejados en las personas que pertenecen a la misma clase social o a los mismos grupos etarios y buscar respuestas entre similitudes y diferencias. Habla también que, por ejemplo, utilizar una tabla de Excel como en el Atlas TI permite visualizar como muy eficaz las comparaciones. Podemos ver quiénes más lo repiten, lo podemos clasificar por sexo, por edad, por región, por nivel socioeconómico. Y las tablas también son utilizadas en análisis cualitativo porque se pueden ver las comparaciones fácilmente, porque no contienen números, pero contienen texto, y en consecuencia no hay un total de filas ni de columnas. Las tablas cualitativas son una forma de mostrar los textos y poder compararlos, ¿no? Esta creación de tablas implica recuperar textos que habían sido codificados y los pone en forma de resúmenes. Y bueno, utilizar estas comparaciones para buscar diferencias, también buscar asociaciones, que por ejemplo, este tipo de personas tienen a actuar de esta manera que es diferente de la forma que la actúan otras, o las personas en este tipo de situaciones se sienten de esta manera, mientras que la que no está en este tipo de situaciones se sienten de manera diferente. Las personas que han tenido ciertas experiencias en el pasado tienden a hablar de este tipo de cosas de manera diferente a las personas que no han tenido esas experiencias. Y luego habla, ¿no?, de la tipología de los códigos. Cuando separamos por tipologías dentro de una categoría, podemos tal vez encontrar alguna tipología en específico, una similitud. Por ejemplo, si yo separo en barrios y encuentro que los barrios más del este hablan más de inseguridad, puedo buscar alguna explicación. Por eso es muy importante para el análisis el uso de tablas, para hacer comparaciones cruzadas de casos o comparaciones de la muestra completa. En estas tablas, el contenido puede venir del conjunto entero de datos o de una submuestra. Lo habitual es que las filas y las columnas sean códigos, tipologías o atributos. Y luego, por último, Gibbs habla de los modelos, de lo que vamos a hablar en este video, y hace referencia a un marco que intenta explicar lo que se ha identificado como aspecto clave del fenómeno que se está estudiando. Y el uso de las tablas para identificar es de gran ayuda, porque las mismas están guiadas por datos. La idea es que cada elemento tenga una influencia causal sobre el siguiente. En la fase final, la codificación selectiva implica identificar solo uno de los fenómenos o temas codificados que parecen ser centrales en el estudio. Se encuentra en una posición como más arriba en la jerarquía de la codificación. Tiene que seleccionar uno de ellos como fenómeno central. Y la codificación selectiva, cuando ya se haya seleccionado el fenómeno central, se va relacionando sistemáticamente con otros códigos. Y esto implica como uno va refinando otros códigos y puede requerir complementos, sus propiedades, dimensiones. Y bueno, en esta fase, gran parte del trabajo que haga implica manipular códigos, moverlos, crear otros, mezclar, dividirlos. Para cuando llegue a esta etapa, la mayor parte de su actividad, dice el autor, que debía ser analítica y teórica, ya no es descriptivo estos códigos. Y así como hicimos en el ejercicio 1, que tomamos el código de aspectos negativos de la ciudad y volvimos a codificarlo, en ese sentido volvimos a colocar el código que teníamos y modificamos otros y lo volvimos mucho más analítico. Entonces, para ese ejercicio como ejemplo se me ocurre la metodología marcológico,
donde encuentro el problema y sus causas como las ramificaciones. Gibbs dice que el tener esta información es posible que pueda contribuir un modelo de la situación que identifique las causas, las estrategias, las condiciones de intervención y las acciones y las consecuencias.